Miles de gracias. Es un placer siempre responder a la invitación de vuestra fundación. Bueno, yo lo que me gustaría mucho es saber la opinión de las personas que están en la línea, pero sí que me habéis invitado a que haga una serie de observaciones que han aparecido en escrito en artículos que he ido escribiendo sobre este tema en las últimas semanas y meses. La nota más impactante es de que España tiene la mortalidad debido al coronavirus más alta hoy en el mundo, capitalista desarrollado. Y claro, es un dato muy impactante. Mortalidad, ¿qué quiere decir eso? Pues fácil de entender. El porcentaje de gente que se ha muerto debido a esa causa, a la coronavirus. Y esa tasa es muy elevada. Otra información importante es la tasa de letalidad de la coronavirus, que quiere decir cuánta gente enferma de esa condición causada por el virus que se muere. El primero es tasa de mortalidad, el número de muertos en cuanto a la población, por 100.000 habitantes o lo que fuera. Y el otro es el número de enfermos que se mueren, que es la tasa de letalidad del coronavirus. Bien. Este último no lo sabemos porque no tenemos información en ninguna parte del mundo de cuánta gente está infectada con la coronavirus. Algunos países que han estado más avanzados que otros, pero no hay todavía hoy un país en el que se sepa bien la dimensión de la gente infectada. Y por lo tanto, no sabemos, es un porcentaje que no sabemos lo que decimos el denominador. Conocemos el numerador, número de muertos, pero no el denominador. Pero la tasa de mortalidad sí que lo sabemos. Y es ahí donde aparecemos en la liga y muy por encima. Bien, entonces digo mortalidad por el porcentaje de la población. Y por lo tanto es muy importante saber esa población. Y un argumento que se ha dado con gran intensidad y parecería razonable es que como que en España el porcentaje de la gente anciana, porcentaje de toda la población que es persona anciana, es bastante elevado, los más elevados en Europa, y como que el grupo de ancianos somos, yo me incluyo en esa categoría, somos más vulnerables en cuanto a caer enfermos y en cuanto a morir que en otros grupos etarios, pues ya se llega a la conclusión como que tenemos más ancianos, pues tenemos más muertos. Parecería lógico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque otros países que son tan ancianos como nosotros, españoles, en cambio tienen una tasa mucho más baja. Entonces no puede explicarse esa elevada tasa de mortalidad porque somos de las sociedades más envejecidas, ¿no? Y usted, Alemania, tiene una población bastante parecida a la nuestra. Italia también, pero Alemania tiene una tasa de mortalidad muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe? Y francamente a mí me sorprende que no ha tenido mayor atención mediática de una casa que es obvia. Y además se acusa al gobierno actual de ser incompetentes, etcétera, etcétera, con unos argumentos y una frivolidad típica de las fuerzas conservadoras y liberales en nuestro país, pero insostenible. Mire usted, ¿que ha habido incompetencia? Bueno, analizaré esto más tarde. Pero analicemos ya ahora. Que uno se muera o no, quiero aquí aclarar un punto importante. No es el virus el que mata al ciudadano, es la falta de protección del ciudadano el que explica esa muerte. Esto es fundamental. O sea que en ese aspecto, una cosa es que uno pueda caer enfermo o no, pero la otra es si está enfermo, si le puede impedir que muera o no. Y esa es la última parte que en España es muy floja. O sea, tenemos unos servicios sanitarios muy, muy débiles y que se deben a su enorme subfinanciación. O sea, los servicios sanitarios están bien diseñados. Tenemos un programa universal que quiere decir que toda persona que está enfermo tiene el derecho
ciudadano residente de acceder a los servicios sanitarios, es un principio fundamental, pero que en cambio está muy poco financiado. Y eso explica en gran parte esa mortalidad. Y explica otro dato que es muy importante, que muestra la insuficiencia del gasto sanitario público. Y es que el porcentaje de profesionales que trabajan ahí en las trincheras, en las líneas de fuego, es una guerra en contra del virus, pues aquellos profesionales trabajadores del sector sanitario, que es un elemento clave hoy en día y que cada noche millones de personas aplauden en su honor, pues miren ustedes, es el que tiene una tasa de mortalidad mayor entre los países avanzados. O sea que la tasa de mortalidad y de caer enfermo por la coronavirus entre los profesionales y trabajadores del sector sanitario es la más elevada entre los países avanzados del capitalismo. Esto es un dato muy impactante. Y esto es esencial que se entienda. España, y cójase el indicador que se quiera, y es tanto el porcentaje del gasto sanitario y social como porcentaje del Producto Interno Bruto, o el gasto por cápita, o el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios sanitarios y sociales. Cójase el indicador que se coja, estamos a la cola de la Unión Europea, los 15, que es el grupo de países más semejantes por el nivel de desarrollo. Y no es porque seamos pobres, en realidad nos gastamos mucho menos de lo que nos corresponde por el nivel de riqueza económica que tenemos. No quiero abrumaros con datos y datos, pero mirad mis artículos y mirad mis libros y lo veréis. Es cuestión de datos, no es la opinión de Navarro. Mire los datos. Si no está de acuerdo, presento estos datos. Y es que no los hay. O sea, que en ese aspecto, y esa es una variable tan importante que francamente creo que es más que preocupante que no haya tenido la visibilidad mediática que tendría que haber tenido. Oígame usted, ¿por qué se nos muere la gente? Pues muy en parte porque no hay los instrumentos para dejar que mueran. Repito, no es el virus, es la falta de protección contra el virus el que nos mata. Y esto es importante que se aclare en cuanto a qué hacer. Esto es un elemento muy esencial. Entonces, ahí es un elemento que quiero abordar porque es clave, porque no se habla. Y luego otro elemento que espero que también se enriquezca con vuestra participación es de que cómo se responde a esa epidemia que se ha convertido en pandemia. Y luego cómo se sale de esa situación. Pero permitidme que me centre un poco en el por qué esa subfinanciación. Porque casi no se habla. Y en ese aspecto es fundamental que se hable y sobre todo que se haga algo sobre ello. España tiene un estado de bienestar poco desarrollado. ¿Qué es el estado de bienestar? Aquellos servicios públicos y aquellas transferencias públicas que van encaminadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Mira que es fácil de entender. Estado del bienestar. Bien. Y incluye primordialmente tendría que incluir es como una silla, 4 columnas o 4 patas. Una es el derecho a acceso a los servicios sanitarios en la sanidad pública y la salud pública, que es una componente muy importante. Otro es la educación, un elemento clave para la calidad de vida y para el futuro de un país. Otra es el derecho a la jubilación, que derecho todavía no existe como tal, pero al menos hay el reconocimiento
Y así lo dice la Constitución, la tan manoseada Constitución, que se utiliza para unas cosas y se olvida para otras. Pues mire usted, léase la Constitución y establece una serie de derechos que no se respetan en absoluto. Y aprovecho para denunciar lo que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid acaba de condenar a una persona precisamente por haberse quejado de una cosa que es básica, el derecho a la vivienda en este país. Y una persona que protestaba porque se sacaba a una persona con discapacidades de su casa y que ahora la han condenado, es algo bochornoso, bochornoso. Pone al sistema justicia, no se merece el nombre de justicia. Perdonar que ponga esta nota a pie de página, pero es que lo que está pasando en España a veces es difícil de entender. Bien, pero se entiende por la distribución de poder que también es responsable de que tengamos el gasto público sanitario tan bajo. Bien, continuemos con ello. Entonces, ¿por qué desde este punto de vista tenemos un gasto público tan bajo? Pues fijar, un resumen rápido. La transición se hace de una dictadura a una democracia en términos muy, muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlan la dictadura. Y pensar que muchos de los partidos de derecha en este país están enraizados en esa época bajo la dictadura. Bien, el poder de estas derechas, que ha sido muy constante a lo largo de nuestro proceso histórico democrático, explica este subdesarrollo del estado de bienestar español. Naturalmente que han habido avances muy notables, entre ellos el establecimiento del Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud es una gran victoria, es la corona del estado de bienestar español. Y hay que aplaudir a todas aquellas fuerzas políticas que presionaron para que se estableciera. Pero es que incluso ya cuando estableció, el gasto era muy bajo. Siempre en España hemos tenido un gasto público, social y sanitario más bajo que nos merecemos por el nivel de riqueza que tenemos, y ha sido más bajo, mucho más bajo que el promedio de la Unión Europea, de los 15 que son los países semejantes a nosotros por su desarrollo económico en Europa. Bien, esta es la realidad. Siempre hemos tenido un gasto más bajo. Y esto son datos, son datos. Pero es que la gran recesión que comienza hace 12 años aproximadamente, todavía a través de los recortes, todavía baja más. De nuevo son datos. Si vosotras y vosotros miráis, veréis que los indicadores de extensión del sector sanitario, pues el número de profesionales, el número de médicos, médicas, enfermeras, profesional sanitario y trabajadores sanitarios. Es bajo y ha ido bajando durante la gran recesión. Mirad los datos, leer mis artículos y libros. Hay uno que ya antes de la gran recesión notaba que ya se titula Ataque a la democracia y al bienestar español, en la que mostraba con datos cómo los indicadores de suficiencia iban declinando, bajando durante la gran recesión. O sea, estamos entre los que teníamos menos recursos y a partir de 2010, 2009, 2010, ¡bum!, continúan bajando, bajando y todavía más. En cuanto al número de camas, en cuanto al número de unidades de atención de cuidado intensivo, en cuanto a cualquier indicador, el porcentaje de gente que trabaja en el sector sanitario ha ido bajando, bajando. Claro, cuando nos llega el virus estamos totalmente indefensos, indefensos. Y de ahí que los pobres trabajadores y profesionales estén súper abrumados, súper abrumados. Y de ahí que no tienen ni siquiera los recursos para defenderse. Y caen enfermos y algunos se mueren. Y la gente, naturalmente, les aplaude, y con razón. Y con razón. Es ahí que, en ese aspecto, que esta situación es intolerable. Ese aplauso también implica una crítica a los que son responsables porque se enfermen y se mueran. Ahí hay una responsabilidad política.
señores que están ahí gritando al cielo y acusando al gobierno actual, oiga usted, ya no sé cómo decir incoherencia o lo que fuera, a nivel de cada señal, ¿cómo tiene usted la cara dura? Pues hacer esa acusación cuando usted es responsable de que no hayan recursos suficientes para proteger incluso a los profesionales del sector sanitario. Son ustedes los responsables. Y esto no se dice. Yo me he estado mirando la prensa de nuestro país y esto casi no ha aparecido en los medios de comunicación que se llama información. Son medios de persuasión, no de información. Están intentando ahí reproducir un mensaje. Claro, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque durante la gran recesión estaban aprendiendo las políticas neoliberales. Muy pocos economistas estábamos ya prediciendo que lo que ocurriría, que lo que ha ocurrido ocurriría. Se nos decía, oh, no hay alternativas. ¿Qué joroba no hay alternativas? Juan Torres, Alberto Garzón y escribimos un libro que mostrábamos con datos. Claro que hay alternativas. Señor Zapatero, ¿por qué usted congela las pensiones cuando puede conseguir más dinero revertiendo la bajada de impuestos? O señor Rajoy, que este todavía lo hizo peor, expandió exponencialmente esas políticas de austeridad. ¿Por qué usted está recortando sanidad cuando podría haber revertido la bajada de impuestos de propiedad o de sociedades? Eran recortes con clara orientación de clase. Benefician a unos a costa de otros. Los datos son abrumadores. Son abrumadores. Y claro que la gente se quejó. De aquí salió el 15M. El 15M es una protesta. Y cogieron el libro nuestro como si fuera el punto de referencia. Porque mostrábamos que había alternativas. Y no había alternativas dentro de un sistema en que los poderosos, que eran los que se han beneficiado de esas políticas de austeridad. Porque, mirad, una manera de entender poder en un país, hay muchas maneras, pero es mirar la distribución de la renta. Y las rentas vienen o bien de la propiedad, si tenéis acciones o tierra o viviendas, generan recursos. La otra fuente de ingresos son los salarios. Son los dos grandes grupos. El primero son los propietarios de capital. En la literatura científica social se llama la clase capitalista, pero en España ese término no se utiliza, parece anticuado. Ahora quiero aclarar que una cosa puede ser anticuada y no, perdón, que una cosa puede ser o un principio o una tesis o un conocimiento puede ser antiguo, pero no necesariamente anticuado. La ley de gravedad es muy antigua, pero no es anticuado. Si no se lo creen, salten un cuarto piso y lo verán. O sea que, y las categorías de clases son conceptos tan válidos ahora como hace un siglo, que van renovándose, pero existen y están muchas veces en conflicto. Y unos ganan y otros pierden. Bien, veamos quién ganó en las políticas de austeridad. Pues aproximadamente un 15% de la población española de renta superior. ¿Quiénes salieron mal? La gran mayoría, 70% de la ciudadanía. Unos aumentaron a costa de que los otros bajaran. Los datos, miren, léanse mis libros y artículos. Vean la distribución de España, la distribución de renta, cómo ha ido variando. Y cómo las rentas del capital han ido subiendo y las rentas del trabajo iban bajando. Señores economistas gurú de la Sexta Noche o de los diarios constantemente que aparecen por todas partes, que aplaudían esas políticas de reducción del déficit, era el dogma que rigía toda la discusión económica. Y los medios ahí aplaudiendo, escribiendo editoriales que hay que bajar el déficit, no tenemos el dinero. Y unos pocos decíamos que se están equivocando, que esto nos va a llevar a un desastre, que nos va a llevar a un desastre. El desastre se llama pandemia. Entonces, señores, escriban a una editorial pidiendo perdón al pueblo español. Tendrían que hacerlo. Bien, pero no, es que no tienen decencia. Están acusados, al gobierno son incompetentes. No tienen dignidad, por favor. No llegan a ese nivel.
Bien, es importante que eso se entienda, porque no se dice, y es muy importante. O sea que en este aspecto, la democracia nos trajo muchos aspectos muy positivos. Pero algunos problemas continúan y nunca se resolvieron. Y entre ellos, la enorme subfinanciación del estado de bienestar. Por cierto, que ahí hay las razones del enorme poder de clase social existe. No se llama ya clase capitalista. Bueno, pues no lo digan, pero díganle algo. El profesor, el premio Nobel Stiglitz dice el 1%. Bueno, dígale AB, lo que sea, pero es un grupo que tiene un enorme poder en este país. Y ese poder, junto con la clase media de renta alta, que son los formadores de opinión, etcétera, etcétera, eso tiene un enorme poder. Pero es que las clases medias y clase trabajadora no tienen mucho poder. Naturalmente que esto ha ido variando en la medida que las fuerzas progresistas han ido teniendo mayor espacio. Pero es que uno de los instrumentos más importantes del Partido Socialista, que había sido responsable gran parte de ese establecimiento del Servicio Nacional de Salud, yo era muy amigo de Ernest Lluch y le felicité, intenté ayudarle para que estableciera el Servicio Nacional de Salud. Pero oiga, luego vienen y me compran las políticas de austeridad, pero no ven que es incoherente con el programa socialdemócrata. Claro, pagar un coste. La clase trabajadora se abstuvo y se quedó en casa. Y ganaron las derechas de siempre. Y estoy hablando como científico. Es que esto es simplemente que se aclare. No porque yo sea una persona de una sensibilidad izquierda, no. Mire, estos son datos. Si no lo creen, vengan y tráiganme otros datos. Y eso verán. Ese punto de vista no se presenta a los medios porque los medios están muy segregados hacia el pensamiento conservador liberal. De ahí que algunos otros estemos prácticamente vetados. A mí me llaman muy amablemente como el Noam Chomsky español, muy conocido internacionalmente, pero en este país casi vetado. Yo soy muy amigo de Noam Chomsky y vaya, me honra, pero casi prefería más no ser el Noam Chomsky español. Prefiero más que tener acceso a los grandes medios, pero no me veo mucho en los grandes medios. Y no es por falta de voluntad mía. Y no solo yo, muchas otras personas, incluso más articuladas, inteligentes que yo en la izquierda, también están totalmente vetados. Esto es importante. De ahí que no se hable de la causa mayor de esa pandemia. Y eso es fundamental que se entienda. Bien. Desde ese punto de vista, se tiene que concienciar a la ciudadanía de que si se mueven, resolver ese problema. Nunca hay que tener esa actitud fatalista de que no hay nada que se pueda hacer. No, siempre se puede hacer. Si la gente se moviliza. El 15M fue un elemento clave. De ahí se origina toda una serie de eventos. Y ya se predijo que no se podía ir en esa vía. Se continuó y se llegó a esta situación. Bien, veamos ahora la otra dimensión de cómo se respondió a la pandemia. Y ahí sí que se puede hacer una crítica legítima de que fue lenta, pero, óigame, yo no conozco casi ningún país que se haya respuesto con la rapidez que los expertos en los temas de política social creíamos que tenía que hacerse. Hay excepciones, pero no en Europa. En Europa hay países que lo han hecho relativamente bien. Alemania, uno de ellos. Y podemos discutir este caso más tarde. Pero ahí ha habido un cierto retraso. Pero otra situación también en España es la descentralización. Es que tener 17 o 16 servicios nacionales de salud son servicios autonómicos de salud, lo cual en Italia pasaba algo semejante. En Italia, el comentario que he hecho sobre la subfinanciación del sector sanitario también es aplicable. O sea que los recortes que hicieron los gobiernos italianos también son responsables de que se llegara hasta esa. Pero también hay otro elemento, en cierta manera, común con España, que fue la descentralización. Yo estoy a favor, y mucho además, del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español.
Pero me preocupa, una cosa es las distintas sensibilidades nacionales y otro la enorme descentralización de que hace que en una situación como la actual, que sí que se requiere un Estado central que dirija la respuesta. Y ustedes lo que pasa en Estados Unidos, un país que yo conozco también muy bien. En Estados Unidos es un desastre. En primer lugar, porque el sistema sanitario está totalmente privatizado, totalmente privatizado. Y luego que el presidente Trump no está ofreciendo el liderazgo que tendría que ofrecer en este momento. ¿Sí? Entonces, es importante de esto. ¿Qué está pasando en este aspecto en cuanto a la manera de responder? Fíjense que resultado de la pobreza de los fondos en el sector sanitario, España e Italia, también ocurre en los países del sur de Europa y sobre todo en América Latina, se caracteriza por el sistema dual sanitario. Las clases pudientes y clase media de renta alta van a la privada y las clases populares van a la pública. Como que la pública está poco financiada, tiene unas limitaciones y entonces la ciudadanía pudiente pues va a la privada. Parece lógico. Pero entonces, claro, la clase más pudiente es también la que tiene más influencia política. Y de ahí que no se ha dado la atención a este tema. Pero claro, ¿qué pasa? Que el virus, en teoría, parece muy democrático, afecta a todos. Y las clases altas también mueren, ¿eh? Y ahora, la mayor parte de la mortalidad es en la clase trabajadora más pobre. Los datos son abrumadores. Los hemos visto en Barcelona y lo he publicado. Nou Barris es el barrio obrero per excellence en Barcelona. La mortalidad es mucho más alta que en Pedralbes, donde la burguesía vive. Pero la burguesía también muere. Ya es cuando se crea el gran, para que tenga gran impacto mediático, es que algo ocurre que afecta también a las clases más pudientes. Y se mueren. ¿Por qué? Pues mire usted, porque este sistema que ustedes han sostenido no pagando impuestos o pagando menos de que debían pagar, porque se creían que ya tenía el problema resuelto en la prioridad, pues usted no se le resuelve, usted se muere. ¿Se da cuenta? Usted no ha tenido la inteligencia política de ver qué pasa en el mundo. España tiene y se merece tener un sector sanitario totalmente desarrollado, multiclasista, para la gente que vive en Pedralbes y la gente que vive en Obarris. Y que tenga las comodidades de la medicina privada, como no tener que hacer largas listas de espera, una cama por habitación, y la calidad de la pública, porque, oiga, entendámonos que la pública es de mayor calidad que la privada. En Barcelona, esto es conocido entre los médicos. Yo tengo mucha familia médica. Y ahí cuando la Tecnon, que es la más privada, el paciente queda muy complicado y tal, ¡bum!, inmediatamente lo llevan a la pública, sobre todo al clínico. O sea que les digo a los que me oyen que si caen enfermos de verdad, vayan a la pública, porque la calidad es mayor, la comodidad menor en cuanto a tiempo de espera y cosas de este tipo. Pero en cuanto a calidad, no hay duda que la pública es mejor que la privada. Oigan, señores de Pedralbes, ¿no se dan cuenta que se están equivocando ustedes? Ustedes tienen que tener un servicio único, como ocurre en el norte de Europa, o como ocurre en la Gran Bretaña y gran parte de países en el continente europeo occidental. O sea, esto es lo que ocurre. Dejemos de ser tan atípicos, tan clasistas. Es el bien común. Tiene que atravesar todas las clases sociales. Y naturalmente dando preferencia a aquellos que están en situación peor y más vulnerable. Esto es fundamental que se entienda. Entonces, desde el punto de vista, todos estos problemas han aparecido. Es un sistema en el que el Estado central tiene que tomar un liderazgo en ello. Y en ese aspecto, ese liderazgo es enseñar. Por ejemplo, para comprar cosas como mascarillas, perdón, las mascarillas o los ventiladores. Miren ustedes el bochorno que hemos visto, que cada comunidad intentando conseguir algo por su cuenta. Lo mismo en Estados Unidos, cada estado intentando, hay pobre estado de Nueva York, intentando comprar mascarillas a los chinos, además, desesperado.
un fracaso, un fracaso. Ahí, y en España las comunidades incluso compitiendo entre ellas a ver quién pueden conseguir más en la China. Oiga, no es esto lo que debe hacerse. O sea que en ese aspecto el Estado central tiene que ofrecer liderazgo en esa situación. Y en ese aspecto, tener unos comportamientos naturalmente muy sensibles a la gran diversidad y riqueza que tiene el país, en que a veces lo que se aplica en un lugar no es lo más aceptable pero otro, pero que hay que haber una dirección y que sobre todo que sea consensuada, en la que en este momento la otra tragedia de España es que las derechas de siempre son incapaces de anteponer los intereses comunes a sus intereses particulares. Lo único que quieren es intentar expulsar al gobierno y ponerse ellos. Es lo único que les interesa. Mientras estamos en la cúspide de la mortalidad. Señores, por favor. Y en eso también somos una excepción. Miren ustedes qué pasa en los países. En una tragedia como esa se antepone todo a conseguir que la mortalidad baje. Y aquí en España, no he leído todavía hoy los diarios, pero parece que esto es genéticamente imposible, que algunos sectores siempre anteponen sus intereses particulares. Bien, vamos entonces ahí de cómo se sale de esa situación. Bueno, y ahí llegará un momento, y ya se va llegando en un país más rápido que en otros, a que hay que recuperar, porque claro, uno puede morir de virus, pero también puede morir de hambre. Y entonces, en este aspecto, es importante que esto se resuelva. Por cierto, aprovecho para hacer una crítica muy fuerte a los medios, porque dan un mensaje sin esperanza. O sea, que en ese aspecto la imagen siempre es de has cogido la coronavirus y ya, esto quiere decir muerte. Comienza ya a escribir, preparar el funeral y escribe lo que fuera. Oiga, por favor. Claro que sí, sí, es una tragedia y muy grande, pero por favor, no elimine la esperanza. El miedo nunca es una buena política. Que la gente se quede en casa no es porque, mira usted, si sale, se muere. No, es por solidaridad. En ese aspecto, sepa que la gran mayoría de gente, incluyendo ancianos, que caen enfermos, sobreviven. Ahora bien, yo creo que es un enorme acto de nobleza, de solidaridad, que todos los grupos etarios se quedan en casa. Y esto me parece un elemento, no solo para las personas ancianas. Por cierto, como anciano, quiero hacer una observación, porque francamente ya estoy más que irritado de la manera como se nos trata en España. En España hay un ageism o edadismo brutal. Miren ustedes, en primer lugar, sé que se intenta ser muy amable y nos llaman abuelos. Pues mire usted, a mí si alguien me llama abuelo, le digo, mire, con todo respeto, no soy su abuelo ni quiero serlo. Para usted soy Vicente o lo que usted quiera. Dese cuenta que la gran mayoría de gente a la que se les llama abuelos no les gusta que les llamen abuelos, excepto por sus nietas y nietos. Punto. Esa aparente amabilidad lo saben muy bien las mujeres en España. La caballerosidad, dejándoles que pasen antes en la puerta, va a acompañar ponerlas en un tribunal, en un pedestal y crucificarlas. Hay una represión brutal contra las mujeres. Y la mejor mueva de esto, por cierto, aprovecho de decirlo, que decía el Estado de Bienestar, tenía 4 patas. Una, el derecho al acceso a la sanidad. Otro, el derecho al acceso a la educación. Otro, el derecho al acceso a la jubilación. Y otro, que no tenemos casi en España, pero que tienen muchos países, sobre todo los nórdicos, el derecho al acceso a los servicios de servicio a la familia, que es lo que se llama el 4º pilar de bienestar. Hay que establecer un derecho que sea que las familias sean como sean, la composición que quiera, una persona sola, pero puede ser una familia. Entonces, que tengan acceso a las escuelas de infancia y que en España no se les da la importancia que merecen, incluso se les llama guarderías, como si fueran parkings para niños, mientras los padres están trabajando. No, oiga, una escuela de infancia es fundamental para la formación intelectual y emotiva de ese infante. Y
los servicios domiciliarios de atención a las personas con discapacidades y a los ancianos. Este es el cuarto pilar de bienestar que se tiene que establecer todavía en nuestro país. Bien, ¿y por qué no está establecido? Porque en España familia quiere decir mujer, y aquellos servicios que van a ayudar a las familias es fundamentalmente liberar a la mujer de manera que pueda compartir su proyecto profesional con su responsabilidad familiar. Y se ayuda así a integrar a la mujer en el mercado de trabajo, una condición sine qua non para su propia liberación. ¿Me explico? Esto es fundamental que ocurra. Y ahora más que nunca, porque se requiere mucha gente que ayude a otros. Es lo que las feministas llaman con toda razón la economía de cuidados. O sea que, y hablaré de esto en un segundo, en cuanto a cómo salir de esa crisis. Pero es importante que se sepa que hay el dominio de clase que nos ha llevado a esa subfinanciación con recortes de los gastos públicos y el dominio en contra de la mujer. Y la mujer tiene que librarse. Es lo mejor para ella y para el país, porque claro, el hombre también tiene que corresponsabilizarse de las responsabilidades familiares. Bien, continuando en esa línea, entonces, ¿cómo salimos de esta situación? Pues miren ustedes, no podemos revertir el sistema económico que teníamos antes. Es fundamental, es fundamental. O sea que es que ese sistema económico que hemos tenido hasta ahora es el que nos ha llevado a esta situación que tengamos la mortalidad más alta del mundo. No puede ser esa situación. Tenemos que tener en cuenta que ahora se está creando una situación para cambiar esa orientación económica. Es fundamental. Es fundamental. Lo que les decía antes, no tenemos que ir a comprar en la China, pero si España tiene los recursos para hacer las mascarillas, si tiene alguna de las industrias textiles más exitosas, oiga, tenemos aquí Zara, que, oiga, ahí creando toda una serie de vestimentas para clases medias de renta media superior, lo que fuera. Oiga, pues miren ustedes, hay los recursos y en Cataluña la industria textil ha sido siempre súper poderosa. Oiga, por favor, hagan una reconversión y en lugar de hacer calcetines, pues hagan mascarillas. Y lo mismo en cuanto a la industria automovilística. Oiga, dejen de hacer tantos coches y hagan ventiladores. Y el Estado tiene la potestad. Esto es lo que dice la legislación española en situación de urgencia y alarma. ¿Me explico? Y el Estado puede estimular, incentivar, pero si no lo hacen, puede imponer esa situación sobre. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra donde los profesionales y trabajadores son los avanzados en la trinchera. Y la gente les apoya, haciendo el enorme sacrificio, quedándose en casa, con los niños en casa. Es un enorme sacrificio. Y después a la enorme nobleza del pueblo español, capaz de un enorme sacrificio. Esto ya lo sabíamos. La gran parte del pueblo español sufrió una guerra en su propio país defendiendo las libertades. Sabemos lo que puede las clases populares de este país, que apoyaron la República. Lo sabemos en ese aspecto y ahora lo están mostrando de nuevo y aplaudiendo. Y este aplauso es también una protesta a la situación actual. No podemos continuar este sistema económico que da tanta prioridad a unas cosas y tan poca prioridad a las otras. Tenemos que pensar en que lo social sea el centro de esta nueva España. Es fundamental. Y oiga, hay otras experiencias en España, perdón, hay otras experiencias en Europa. Mira un poco hacia el norte. Yo conozco muy bien los países escandinavos. Miren ustedes, para que se den una cuenta de las diferencias. ¿Saben ustedes cuánta gente adulta trabaja en los servicios del estado de bienestar? En Suecia, por ejemplo, un país que yo conozco muy bien. ¿Cuánta gente adulta trabaja en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia, etcétera? Toda la parte de esta unión. 1 de cada 4. ¿Cuántos en España?
1 de cada 10. Y en Cataluña, donde hemos estado gobernados por la derecha casi siempre, resulta que 1 de cada 12. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque han estado gobernadas las izquierdas. Oh, es que claro, Navarro es un hombre de izquierdas. No, no, mire usted, mire los datos, ¿sabe? Mire, independiente que se llame Partido Laborista, Socialdemócrata, Socialista, etcétera, aliado con un partido comunista, un partido verde de izquierdas, o lo que fuera, han gobernado la mayoría del periodo desde el año 1945. De vez en cuando las derechas ganan, pero muy de vez en cuando. Además, las derechas están muy divididas, pues es el sueño casi de las izquierdas. Han estado gobernando, de ahí que sean países que se llaman de tradición socialdemócrata, y que han sido los países nórdicos. Pues mire usted, esto es lo que pasa ahí. Si gana la izquierda, tiene. Si la izquierda no tiene mucho poder, bien Estados Unidos. El estado de bienestar no existe prácticamente. No existe, todo está privatizado. Esto lo habla un politólogo, y los puede mostrar con datos. O sea que de ahí que esa alianza de un partido socialdemócrata que casi había abandonado lo que era la socialdemocracia y un partido, el partido Podemos, claramente heredero del 15M, y una izquierda unida renovada que tiene a su favor una enorme historial que le da poder de donde derivan, así como otras fuerzas nuevas, como en Cataluña en Comú, aliada ahora en Comú Podem, o en Galicia lo mismo. Esto se está creando y es ahí. Y lo muy importante es que incluso partidos que eran de centro o centro-derecha se dan cuenta, el PNV y a otras fuerzas que son de izquierda, pero que a veces olvidan que la izquierda, como Esquerra Republicana, pues estamos ahí de que se tiene que hacer unos espacios de progreso. O sea, que en este aspecto el progreso tiene que establecer una nueva dinámica en la sociedad española y que la economía sea muy distinta. Es una economía basada en lo social, no en la optimización de los beneficios de los pocos con la falsa teoría de que lo que beneficia a los pocos a la larga beneficia a todos los demás, porque va como una lluvia cayendo. Mire, ya no nos venga con ese rollo que ya lo hemos sufrido por demasiados años. Ya lo decíamos unos pocos y nos han mostrado y a nosotros nos insultaron de todo, de todo, de todo. A mí, nunca que he vivido en muchos países, me han insultado tanto. Oiga, que si tal, oiga, por favor, yo soy un académico que ha ayudado a muchos gobiernos para cómo hacerlo mejor. Que si tal, que pagado con dinero iraní. Oh, sean bestias. Esta gente no tiene límite en cuanto a su capacidad de insulto. Entonces, pero mire, cuando me insultan, pienso en los millones de gente anónimos, pero que han hecho este país mucho mejor a base de sacrificio. ¿Me explico? Bien. Entonces, mi contribución es una pequeña arena dentro de este enorme sacrificio. Bien. Pero que sepan, en este aspecto, que la dimensión social es clave. Es clave. O sea, que tienen que hacer un estado social en la que el estado de bienestar tiene que ser central con el desarrollo del cuarto pilar de bienestar. Esto es esencial. La liberación de la mujer, la reconfiguración de lo que es una familia y la servitud a las clases populares es esencial que haya un estado de bienestar para todas las clases sociales. Para todas las clases sociales. Y es ahí donde es un reto fundamental. Y en el área económica productiva son importantes dos dimensiones fundamentales. Una, de nuevo, la social. Hay que producir para el sector social. No podemos ser una sociedad de consumo, sobre todo en un consumo de clase media alta o ilustrada. No, esto es fundamental. Y luego, otro tema que no he hablado, pero es materia para otra sesión, es para hacer una economía que nos permita sobrevivir al enorme cambio climático. En ese aspecto, fíjense que no es por casualidad, que es a partir de la imposición de las políticas neoliberales de austeridad
así como reformas laborales que han incrementado el dolor entre la clase trabajadora a través, por ejemplo, del aumento de la precariedad, pues dice que es precisamente a partir de esas fechas que es cuando aparecen toda una serie de fenómenos que se llevan acumulando y hemos visto ya muchas pandemias. Es que fíjense que las que se conocen más son 4 o 5, pero es que hay muchas otras que nunca han llegado a Europa o al norte atlántico. En el mundo del subdesarrollo hay pandemias, hay epidemias muy, muy frecuentemente que si ya nos llegan. Estas aparecen en los medios porque esta nos ha afectado. Pero es que el número de epidemias ha ido aumentando, ¿me explico? Ha ido aumentando. Y mientras también la crisis climática es tremenda. Y no es por casualidad que los mismos que negaban que había un cambio climático, también dicen que eso de la pandemia o era un complot de las izquierdas, y fíjese que Trump llegó a pensar eso. Y en España no me extrañaría que gente de Vox también estén apoyando las tesis. O sea que en ese aspecto es fundamental que se cambie la orientación del sistema productivo para decir, para la mayoría, con el objetivo del bien común en lugar de los intereses particulares. Y eso afecta a todo, desde la vivienda, y aprovecho para honrar a esta persona víctima de un sistema que no se merece llamarse de justicia. La vivienda es un derecho, léanse la Constitución. La Constitución es una síntesis de relaciones de poder y todos los capítulos sociales es lo que representó las fuerzas progresistas lideradas por las izquierdas. Es ahí esa. Y en cambio siempre la que utilizan eran las cláusulas de la Constitución que se habían impuesto por los herederos del franquismo, que científicamente tenía que añadirse el fascismo. Esto es lo que es importante que se sepa. España tiene, la ciudadanía tiene el derecho ya de acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda, y eso no tiene que ser una cosa retórica, tiene que ser real. Y creo que esa es la oportunidad. Y creo que la mayoría de la gente que aplaude por la enorme nobleza expresada y la capacidad de sacrificio en cuanto a este servicio, que hago extenso también a todos los trabajadores de todos los servicios esenciales que se está jugando la vida para que nosotros podamos tener el alimento en casa o la luz o lo que fuera. Y que representa un número muy elevado. O sea que es importante que a veces no nos damos cuenta de que estar en casa es un lujo, que mucha gente no puede tener ese lujo. O sea, en ese aspecto, fíjense, yo he calculado algo así como 20 millones de trabajadores están en los servicios esenciales. ¿Por qué no Barris tiene una contaminación más elevada? Porque no pueden tener el lujo de estar encerrados en su casa. Tienen que trabajar porque son parte de esa economía. ¿Me explico? Esto es esencial que se entienda, porque ese aplauso también va a todos aquellos que han hecho posible esta situación. Pero es ahí que ese aplauso es también una protesta. No puede ser que volvamos a la misma situación y que en lugar de estar expuestos al virus, pues ahora estemos expuestos al hambre o a la discriminación o la que fuera. Y es ahí donde con ello quisiera terminar esas notas que me ha llevado un pelín más de tiempo de lo que pensaba, pero es que hay tantas cosas por decir que no se dicen, que aprovecho todo el foro y encantado de hacerlo en este foro para poder hablar con todas vosotras y vosotros. Y ahora, por favor, hacerme las preguntas que vosotras queráis. No sé quién modera y espero que se me haya oído bien. Si no, sería un desastre. Espero que no haya sido bien. Vale, pues estamos ya de vuelta. Hay una mano levantada de David, así que le abrimos el micro. Pon esta vista para que puedas ver a las personas que te hablan, ¿ok? Que está diferente. Hola, ¿me oís? Hola, sí. Sí, oye, mira, yo una preguntilla para Vicente. Yo es que creo que no sería, por ejemplo, en el caso de que se realizaran los pactos de la Moncloa, ¿no volveríamos al mismo sistema de siempre? Es decir, ¿no sería un paso atrás
en lo que son las políticas sociales y en cuanto a intentar encaminarnos más a una socialdemocracia que a un sistema capitalista no liberal? Esa es mi pregunta. Yo sugeriría que recogiéramos varias preguntas y luego recojamos 3 o 4 y yo responda. Si no, es que como que supongo y espero que haya muchas preguntas, podríamos estar aquí varias horas y por desgracia yo no voy a poder todas las horas. Quien fuera el que modere, que por favor recoja 3 preguntas y luego intento responderlas para pasar a otras 3. Perfecto, pues lo hacemos así. Quique también tiene la mano levantada. Cuando quieras, Quique, tienes el micro abierto. Sí, bueno, mi pregunta es muy sencilla. Yo no creí en el 2008 a Sarkozy y no me he creído a Macron el otro día. No pienso que vayan a refundar el capitalismo. Lo que sí me gustaría saber si tendríamos maneras de implementar un cambio dentro de la sociedad, porque yo pensé en el 2008 que con la que nos estaba cayendo la gente reaccionaría y evidentemente reaccionamos 4. Gracias, profesor. Otra pregunta. César, desde el chat, escribe, profesor, ha dicho algo así, no mata el virus, sino la falta de protección. ¿Cómo explicar esto a la gente? Y de momento, Antonio tiene también la mano levantada. Antonio, cuando quieras, tienes el micro abierto. Vale, sí, yo, bueno, os he puesto un enlace a un artículo que me publicaron hace poco en el diario.es y yo apuntaba una cuestión que yo creo que es de interés, que es la cuestión de la vulnerabilidad ante el impacto del coronavirus, porque obviamente dependiendo de esa vulnerabilidad, pues ha afectado más o menos. Y explico esta cuestión. Lo ha dicho el profesor Navarro, al que por cierto, bueno, le agradezco mucho la charla y también la menciona a Isa Serra, que es una barbaridad la condena que le han hecho y yo también lo quería comentar aquí. Pero bueno, en cuanto a la vulnerabilidad, es la cuestión del deterioro del sistema de sanidad que nos ha hecho más vulnerables ante el impacto del coronavirus. Y yo creo que esto habrá que estudiarlo, de cómo la degradación de ese estado de bienestar, el impacto de los recortes, nos ha puesto en una situación que ahora hace más difícil afrontar la epidemia. Y yo creo que esto es una cuestión básica. En la cuestión del trabajo es parecido. Está habiendo un impacto tremendo en la pérdida de empleo, pero también porque hay una vulnerabilidad mayor de desprotección resultado de la reforma laboral y del sistema empresarial casi depredador que tenemos en este país. Entonces, dicho esto, la pregunta sería si ahora que el Estado va a tener que, para dinamizar la economía, hacer un esfuerzo de gasto y de inversión enorme, financiado con más deuda o con esa especie de invento de presupuesto comunitario a partir del 2021, pero que va a permitir invertir una gran cantidad de dinero para dinamizar la economía, si esa inversión no podría estar condicionada a reconstruir la economía pues sobre otras premisas, priorizando servicios públicos, inversión en construir hospitales, inversión en formación de médicos, que cuesta dinero, pero ya que se va a gastar dinero, que se gaste en esa dirección. Era simplemente esta aportación. Vale, entonces muy buenas preguntas. Intentar hacer una respuesta transversal que toque las distintas observaciones que habéis hecho. Vamos a ver. Una es que tenemos que darnos cuenta que esas políticas de austeridad tenían como objetivo debilitar a las clases populares y sobre todo a la clase trabajadora. O sea que en ese aspecto era ahí su estrategia. De ahí que el movimiento neoliberal aparece en los años 80, cuando Reagan aparece para precisamente parar el crecimiento que había tenido la clase trabajadora, expandiendo los derechos sociales y laborales en Estados Unidos, y lo mismo en Europa con la señora Thatcher, que era claramente un intento de parar la expansión de los derechos sociales y laborales por parte de la clase trabajadora, que juega siempre un papel clave como eje de las clases populares. Entonces, y luego, no solo la derecha continental europea,
pero incluso la socialdemocracia con la tercera vía, Blair, Schröder en Alemania y Zapatero en España, se hace suya ese dogma neoliberal que ha hecho tanto daño y que ha causado el enorme declive de la socialdemocracia en Europa. Entonces, hay que entender pues que el neoliberalismo es una postura que en su dimensión económica es claramente anticlase trabajadora. Y claro, la ha debilitado. Entonces, ya de ahí es fundamental que se empodere a esta clase. Porque el hecho de que el estado de bienestar esté tan poco desarrollado en el sur de Europa es precisamente por el poco poder que han tenido las izquierdas, del poco poder que han tenido las clases populares. Es ahí el tema fundamental. Entonces, cualquier cosa que empodere a esas clases es un elemento positivo. Lo digo porque siempre han habido ciertas sensibilidades políticas de las izquierdas que se autodefinen como muy revolucionarias y que quieren hacer la revolución. El día de la hora H va a haber la toma del Palacio de Invierno. Esta postura es irrelevante. No va a ocurrir la revolución el día de hora H. Hay que empoderar a la clase trabajadora y ese empoderamiento no es como cuando se dice, oh, es que el estado de bienestar ha sido responsable de la cooptación de la clase trabajadora dentro del sistema capitalista. Pero por favor, vea usted lo que ha ocurrido. O sea, cuando la clase trabajadora adquiere más y más poder, quiere más poder. Mire usted, si una persona no quiere trabajo, quiere trabajo. Cuando quiere trabajo, quiere un buen trabajo. Cuando tiene un buen trabajo, quiere controlar las condiciones de trabajo. Y cuando tiene que controlar las condiciones, quiere trabajar ya la institución de trabajo. Esto ha sido la historia del movimiento obrero en cualquier parte del mundo, en el país capitalista desarrollado. Mire usted en Suecia. En Suecia se iba aumentando el nivel de demandas y la última demanda ya era que sea la clase obrera la que dirija los medios de producción, que era el punto de referencia del socialismo. Las reformas Minor, no sé si las conocéis, pero en fin, era eso. Entonces, no es cierto que ese aumento de bienestar coapte, no, es que, por favor, no subestime la percepción de la clase trabajadora. O sea, este tener poder les empodera. Y es ahí donde es muy importante que un criterio para analizar una política pública es a quién beneficia. Y es muy importante que ese énfasis en cuanto a los derechos sociales, los derechos políticos, estén interrelacionados, porque empodera y el nivel de expectativa y de demanda aumenta entonces. ¿Me explico? Esto es enormemente importante. Y en España estamos mucho por recorrer. O sea, una persona que no tiene cobertura social está mucho más débil que uno que la tenga. Y es ahí que lo que se requiere, por otra parte, y eso es un punto que aprovecho para enfatizar, que no se puede atomizar los movimientos de rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Yo he escrito un artículo que me alegra que ha tenido bastante impacto y se ha traducido en varios idiomas, y que lo di precisamente en la Universidad de Verano, en el programa que organizaba Podemos, que muy amablemente me invitaron, y que se ha publicado en España, creo que en el Viejo Topo, como se llama, yo no sé cómo se llama esa revista. Bien, el hecho es de que, por cierto, sí que me dice aquí obviamente que ya se os envió también, o sea que, y que si comparamos lo que ocurre con Estados Unidos con lo que ocurre, por ejemplo, en Norte de Europa, vemos que en Europa hay un enorme surgimiento de movimientos sociales, como el movimiento de derechos civiles, que defiende a la comunidad afroamericana y también a la latina. Hay un movimiento feminista muy considerable, pero en cambio no hay un partido de izquierdas, no hay una cultura socialista con todas las distintas sensibilidades dentro del movimiento socialista. No la hay. Y claro, les debilita
La mujer en Estados Unidos tiene muy pocos poderes. Permiso de maternidad 2 semanas y nada más. Y no existe en el Congreso y el Senado, el número de senadoras o parlamentarias es súper limitado. ¿Me explico? No hay un movimiento feminista muy fuerte en Suecia. Y en cambio la mujer tiene mucho más poder. ¿Por qué? Porque es parte de un proyecto más común en el que el elemento de clase juega un papel fundamental, en que de ahí que estos movimientos sociales, por ejemplo, la mayoría de base son gente, el movimiento feminista, oiga, la mayoría de mujeres en cualquier país son clase trabajadora. Entonces, es ahí, y hoy la clase trabajadora en España es sobre todo carácter femenino. Es ahí que es importante que se capte, de que es importante que se creen elementos transversales con proyectos políticos que sean sensibles a todas esas distintas demandas. Y claro que sí, el norte de los países, llámense como sean, pero claro, de orientación socialista, dentro del sistema por democrático, con todas sus enormes deficiencias, tiene sensibilidad feminista, tiene sensibilidad ecológica. No hace falta que haya un partido verde. Si ese partido socialista también hace suya esas demandas, y no hace falta que haya un movimiento feminista muy fuerte si un partido socialista ya tiene esa sensibilidad feminista dentro de esa estructura. ¿Me explico? O sea que un proyecto es más que la suma de distintos movimientos sociales. Se tiene que haber una proyección más amplia. En eso creo que habré respondido, espero que sí, algunas de las observaciones que se han hecho. En cuanto a si el Pacto de Moncloa puede ser una reproducción del sistema actual, puede ocurrir, pero ahí lo que es esencial es empoderar a la clase trabajadora, para que en este aspecto vaya ganando más espacio a fin de poder defender mejor sus propios intereses. Es que hay que darse cuenta que las clases populares son la gran mayoría de la ciudadanía. Aprovecho para hacer una observación que me preocupa mucho, porque es que la terminología de clase social ha desaparecido en España. Ya no se habla incluso de clase trabajadora, un término que casi no aparece en los medios. Es interesante, ¿verdad? Cuando, por cierto, tenemos evidencia. Si a la población española se le dice, oiga, usted es clase alta, media o baja, es obvio que la gente va a responder media. Pero si se le pregunta, ¿usted es clase alta, media o trabajadora? Hay más españolas que se definen pertenecientes a la clase trabajadora que no a la clase media. Y mira por dónde. Casi nadie en los medios habla de clase trabajadora y parece una cosa anticuada. No ha aparecido, se llama, me explico. O sea que en ese aspecto es fundamental que se redefina el lenguaje, la cultura. Pero es que estas clases tienen muy poco poder, es esencial. Y a veces me preocupa que algunas culturas de izquierdas se están ya derechizando de una manera muy preocupante, a pesar de su historial anterior. Desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental que se haga todo posible para conseguir ese empoderamiento. Y de ahí que yo estoy totalmente a favor de la postura que adoptó la dirección de Podemos, dirigida por Pablo Iglesias, en cuanto a entrar en el gobierno. Es importante. ¿Por qué? Porque en España la rama legislativa no cuenta mucho. La que cuenta es la rama ejecutiva. Bueno, pues mire, se están consiguiendo muchas cosas. Hoy es que esto tiene peligro de que se quede coaptado y tal. Sí, podría existir ese peligro, pero para eso es necesario también que haya junto a ello una movilización de las bases. O sea, que es la articulación de un movimiento con vocación de cambio. Es fundamental que tenga una dimensión de agitación social que presione siempre a sus representantes y luego los propios representantes en las instituciones representativas. Es la combinación entre democracia indirecta representativa y democracia directa participativa es clave. O sea que la entrada y la conseguir ir conquistando espacios para empoderar a esa clase trabajadora y las clases populares, que son la mayoría de la ciudadanía, es esencial. Más preguntas, y ya serían las 3 últimas casi.
Vale, desde YouTube nos preguntan qué opinión tienes sobre la renta básica como medida ante la crisis actual y también nos dicen muchas gracias desde Chile. ¿En qué países ve la oportunidad de refundar o rediseñar el sistema de salud para fortalecer el sector público de salud por la pandemia? Y luego hay gente con la mano levantada en el chat, no nos va a dar tiempo a todas, pero está David, que antes levantó la mano y como hay dos David, se nos pasó. Creo que tienes el micro abierto. Gracias. ¿Se me escucha? Vale, espero que se me escuche. He entendido que asocia la alta tasa de muertos por el COVID-19 al gasto sanitario per cápita con países semejantes a España. Yo he mirado el dato de gasto público en sanidad en porcentaje del PIB en expansión.com para 2018 y me sale que un país como Bélgica tiene un gasto del 8% del PIB en sanidad, muy cercano a Alemania que tiene el 9,48%, mientras que España tiene un 6,24%. Todo esto para 2018. Sin embargo, sus resultados en muertes en porcentaje de la población es incluso peor que en España, el caso de Bélgica. Francia tiene un 9,32 del PIB, muy cerca de Alemania, que tiene un 9,48. Sin embargo, después de Bélgica, España e Italia, es la peor en muertes. A la luz de estos datos, no me parece que haya una gran correlación entre el gasto sanitario en porcentaje del PIB y la tasa de muertos en porcentaje por el COVID-19. ¿Estoy mirando los datos erróneos? ¿Hay alguna inferencia que estoy haciendo mal? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver. Hay más, perdona, que hay más gente con la mano levantada en el chat. Está Enrique. Sí, buenas tardes, profesor. Yo le quería comentar sobre el cambio de modelo productivo, sobre todo en la era de la tecnología, en un momento de transición tecnológica, donde la productividad va relacionada con las nuevas tecnologías. Si hay modelos económicos de predictivos para que podamos tener un abanico hacia dónde vamos, sobre todo teniendo en cuenta estos objetivos finales, ¿no? Que serían el trabajo, intentar repartir el trabajo que haya, pues quizás trabajar menos para que trabajen más, y después sobre las rentas también. Si es que hay que incluso quizás, y digo quizás moderar los salarios para que se pueda llegar a todos. Y con eso me apunto a la renta básica, una pregunta que he visto que le estaban preguntando, que le han hecho. Gracias. No sé si nos daría tiempo a meter una más de Delp, que lleva tiempo levantando la mano, y con eso ya tendríamos que cerrar porque no tenemos más tiempo. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, bueno, muchas gracias en primer lugar por la charla al profesor y a la gente del Instituto de la Escuela Paulo Freire por organizar la charla. Yo tenía un par de cuestiones. Una de ellas era al hilo del asunto que se está hablando de los pactos de la Moncloa. No sé si toda la ofensiva que viene de parte de la derecha política, de sectores económicos, mediáticos, de think tanks, demás, tiene que ver quizá con un cierto temor y con una toma de posiciones ante una posibilidad que haya de que se replantee el papel del Estado en relación con la economía y que se pueda llegar a cuestionar de alguna manera el blindaje que se ha estado haciendo del mercado como un espacio autónomo que se autorregula y que no se expone realmente a la democracia, ¿no? Si eso es así, si estas derechas están comprometidas en ese proyecto de blindaje que ha quedado en crisis por lo que usted ha venido señalando, de la falta de suministro, de la falta de medios sanitarios y demás, ¿cree que hay realmente margen de posibilidad para llegar a un acuerdo con esos sectores que no comprometan los derechos sociales y las posibilidades de que luego se reconstruya la economía sobre base soberana, es decir, sobre la base de la satisfacción de las necesidades reales de la gente, ¿no? La segunda cuestión tendría que ver con la Unión Europea, porque de alguna manera quizás este blindaje de la economía, ¿no? De la economía, de los mercados, a los que no puede acceder la política democrática,
está detrás o es la razón de ser del proyecto de construcción europea, por lo menos en los últimos 30 años y sobre todo a partir del año 2010. Si eso es así, podemos tener esperanza en que haya un replanteamiento del proyecto que se ha venido haciendo en la Unión Europea en todo ese tiempo, de su razón de ser ahora, para que de verdad se abra paso a proyectos de construcción de economías nacionales que satisfagan la necesidad de la gente. Si no fuera así, habría que buscar algún tipo de alternativa fuera de la Unión Europea, fuera del euro. Si eso es así, hay margen y qué sectores sociales podrían ser protagonistas para hacer una propuesta a la ciudadanía de movilización en torno a un programa mínimo de reconstrucción nacional que plantee todo ese conflicto que se tiene que dar necesariamente tanto con la Unión Europea como con sectores económicos nacionales que no parece que vayan a abrir paso a través de un pacto a que se pueda reconstruir en un sentido social y de reconstrucción, de reindustrialización, de empleo y de la economía del país. Nada más. No es poco. Rápidamente, porque realmente me encantaría poder continuar, pero es que tengo un día muy apretado en cuanto a reuniones. Vamos a ver. Intentaré recordarme. En cuanto a la renta básica, en este momento, o sea, renta básica universal es en cuanto a la distribución de una cantidad que se reparte en toda la ciudadanía. Esto, en condiciones normales, yo no estaría en contra, pero no sería un tema prioritario, porque, claro, el coste de esta inversión es considerable y, claro, va a ser a costa de otros gastos sociales. En España lo que tenemos que hacer es fundamental. La pobreza de los sectores sociales, de la sanidad, de la educación, es enorme. Y estamos hablando de una enorme inversión que tiene que realizarse. Si además tenemos renta básica universal, esto es un gran capítulo. O sea que es ahí donde es comenzar la casa por el tejado. Oiga, es que lo básico todavía no está ni siquiera cubierto. Entonces, es ahí que yo creo que favorezco mucho más la expansión del gasto social para atender a las clases populares que no establecerlo como un derecho universal para toda la ciudadanía en cuanto a la renta. En cambio, sí que estoy a favor de una renta que todo ciudadano se le garantice que no esté por debajo de un nivel que puede ser pues, el que se considere no solo de pobreza, sino un nivel de bienestar, ¿me explico? Y es lo que ocurre de nuevo en los países escandinavos. Los países escandinavos no tienen la renta básica universal, que por cierto no se aplica en ningún país todavía, pero entonces sí que tenemos experiencia de garantizar que nadie en un país esté por debajo de un nivel que sea. Y esto no es que a veces en términos condescendientes se llaman para los pobres. No, esto es un derecho y que en ese aspecto se garantiza que toda persona tenga un mínimo que tiene que ser más que un mínimo en cuanto a garantizar una calidad de vida en cuanto a sus derechos, que puede ser incluso mayor que no la renta básica universal, porque la renta básica universal tampoco creemos que las cifras que se citan pues tampoco van a naturalmente hacer muchas cosas positivas en cuanto a reducción de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero es mejor que se concentre en el grupo que es más vulnerable. Esto es en cuanto y en ese aspecto sí que estoy muy a favor de lo que se ha propuesto por el gobierno, sobre todo por la Sociedad Podemos, de garantizar estos ingresos para este sector. Otra cosa es en cuanto a sí, lo de Bélgica. Vamos a ver. Ahí el gasto público sanitario ha jugado, en el caso español, un factor clave. De ahí no se puede derivar que puede haber una correlación entre gasto público y mortalidad. Cada país tiene que analizarse en cuanto a cuáles son las causas que determinan que la mortalidad sea tan alta. ¿Me explico? Y entonces hay un indicador que es muy importante, incluso diría yo más que la mortalidad, es el número de gente en el personal sanitario que ha sido afectado. Y ahí sí que es un número más que es comparable.
y es ahí donde nosotros tenemos más alto que no Bélgica o cualquier otro país. O sea que, desde ese punto, lo que sí que puede sostenerse que en España la pobreza de recursos ya muy crónica ha sido muy acentuado. Porque, por otra parte, no puede derivarse, como el comentarista decía, que cómo es que no hay correlación entre gasto y tal. Mire usted, Estados Unidos se gasta muchísimo, pero en cambio tiene unos indicadores de salud fatales. ¿Por qué? Porque depende cómo se haga este gasto. Es diferente que sea un Servicio Nacional de Salud, un Seguro Nacional de Salud, y es diferente de si la privada tiene gran protagonismo o no, financiado públicamente o no. O sea que en ese aspecto hay que indicar que cada país necesita un análisis concreto. La otra dimensión es Europa. Mire, aquí no creo que ese mensaje del euro no sea hoy productivo en España. Estamos dentro de una realidad. Y en ese aspecto es fundamental que se cambien las correlaciones de poder dentro de la eurozona para establecer otra gestión del euro. ¿Me explico? O sea que es ahí donde yo creo que en ese aspecto hay que ser muy posibilista en el sentido de lo que es importante es que intentar mejorar la calidad de vida de las clases populares. O sea, se tiene que hacer una alternativa. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser miembro de la oposición con las posturas más adelantadas, pero en cambio que no va a tener impacto en no barrios en Barcelona? Usted tiene un programa perfecto y en cambio, pues mire usted, ese personaje, esta comunidad de no barrios no se beneficia de ese discurso, ¿me explico? En cambio, si tiene otra posibilidad, el objetivo de cualquier política pública progresista es que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, aunque sea paso por paso. O sea que en ese aspecto, y aprovecho para decir que yo en ese aspecto sí que me considero socialista, el socialismo se construye en bases diarias y se construye y destruye. Fíjese usted que si hoy en Europa se pide a la ciudadanía, ¿usted está a favor de que a cada individuo, según su necesidad, y de cada uno conforme su habilidad, el principio, diría, clave del socialismo, la mayoría de europeos están de acuerdo? Entonces, pues mira, la mayoría de europeos son socialistas. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ya se les ha dado todo un mensaje de que se ha demonizado el socialismo y entonces ya les tienen resistencia en contra. ¿Me explico? Usted no tiene por decir, pues mire usted es socialista. No, pues estupendo. Luchemos para conseguir una sociedad a cada uno según la necesidad y de cada uno según su habilidad. ¿Me explico? Y ahí usted puede encontrar unas alianzas muy enormes, lo cual me lleva a lo del pacto de Moncloa. Aquí no va a poder haber un pacto para pedir socialismo. Ahora sí que puede haber un pacto amplio en la que, ¿qué es socialismo? Oiga, al final se requiere el control de los medios de producción. Hoy no vamos a salir aquí diciendo que se requiere la negociación de los medios de producción, por mucha que sea la voluntad. Pero sí lo que puede hacerse es empoderar al máximo posible a esas clases populares. ¿Me explico? Y establecer las bases para que pueda hacerse aquella pregunta que es la clave. ¿Me explico? O sea que, lo cual, por cierto, aprovecho a decir que yo estoy muy a favor, ya que ahora se pidan nacionalizaciones. O sea que en ese aspecto, yo creo que, pero esto lo ha dicho gente de distintas sensibilidades, lo dijo Pepe Borrell, y lo estaba yo diciendo también, que hay unas áreas que se tienen que nacionalizar. Y en la banca hay que hacer una banca pública. De esto no hay duda. La banca privada, yo me pregunto, ¿para qué joroba existe? La banca privada, y por cierto, es interesante que algunos dirigentes de la banca han casi llegado a aceptar esa tesis. ¿Para qué joroba existe la banca privada? O sea que, desde ese punto de vista, la banca pública tiene que jugar un papel esencial. Y no estoy en contra, al contrario. Hoy, y aprovecho para contestar la última pregunta, es esencial que el sector público tenga un protagonismo
que tenía antes y dejó de tenerlo. Me estoy refiriendo al mundo europeo. O sea que a los dos lados del Atlántico Norte, comenzando con Reagan, que el Estado es parte del problema y no la solución. Pero mire usted, ¿a qué nos ha llevado? Y además, el dilema no es Estado versus no Estado, porque le garantizo yo que los grupos económicos y financieros tienen una enorme influencia en el Estado. O sea, es qué tipo de Estado queremos. ¿Me explico? ¿Y quién domina el establecimiento de las políticas públicas? ¿Los intereses económicos y financieros de siempre o los intereses de las clases populares? ¿El bien común o bien particular? O sea, que ya no es tanto solo recuperar el Estado, sino, oiga, cambiar la naturaleza del Estado. En un Estado en que hay una rama que exige justicia y condena a una persona por haber evitado que no se respete el derecho a vivienda, mire usted las cosas que tenemos que hacer. Y ahí yo creo que hay muchísima gente que estaría de acuerdo que lo que se ha hecho en Madrid es una vergüenza, es una vergüenza. Y ahí, oiga, ahí puede encontrar incluso usted a mucha gente de derechas que tienen la dignidad y la nobleza de que cree que este Estado tiene que ser democrático y que la banca jurídica ya ha mostrado el sesgo constantemente a favor de las élites económicas y no a favor de las clases populares. Esto pasa en Barcelona constantemente. El Ayuntamiento de Barcelona, uno de los más progresistas en España, constantemente se le frena cuando hace legislación que protege al inquilino en contra del propietario. Es que tenemos un Estado heredado de una dictadura, que nunca hubo una ruptura, que a mí me han criticado por hacer ese tipo de crítica. Pues mire usted, pero la transición no fue modélica. Vean mis libros y digo que fue un adelanto necesario, pero que no digan que es modélica, porque, oiga, la democracia española no es modélica. En términos comparativos es muy insuficiente. Bueno, y con esta observación me voy a despedir, lo lamento, pero es que tengo un día muy lleno. Bueno, ha sido un placer, espero que les haya sido de interés y si os ha estimulado, pues ya sabéis mis artículos en mi blog, que es vnavarro.org, y me tenéis a vuestra disposición.